Hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. Lo que vamos a estar viendo hoy es complejidad algorítmica. Les voy a explicar un poco de qué trata este tema y vamos a entrar ya en detalle de cómo calcular la complejidad algorítmica de determinado programa y cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, comencemos. Lo que vamos a estar viendo es primero lo que es el tamaño de un problema, que se considera como tamaño de un problema, las técnicas que podemos ocupar para contar la cantidad de instrucciones que ejecuta un programa, ¿no? Porque no es lo mismo la cantidad de instrucciones que la cantidad de líneas, ¿ok? Porque imagínense que si ustedes tienen un programa que tiene dos líneas, pero las dos líneas son un for que se ejecuta 1 millón de veces, ahí van a tener 1 millón de instrucciones. ¿Ok? No van a tener dos instrucciones nomás, sino que tienen 1 millón. Porque las dos instrucciones se van a estar ejecutando 1 millón de veces. Ya. Ahora, sin embargo, si tienen un programa que son 100 líneas, pero no tiene ningún for, ya, ahí van a tener 100 instrucciones. A no ser que hay un if y algunas instrucciones oculten a otras. Pero, bueno, máximo van a tener 100 instrucciones si no tienen ningún for o ningún ciclo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro. No es lo mismo contar la cantidad de instrucciones que tiene mi problema a la cantidad de líneas que tiene mi problema. Yo puedo tener un problema de 300 líneas y tiene muchas menos instrucciones que un problema de 10 líneas. Entonces, vamos a ver algunas técnicas para contar la cantidad de instrucciones dentro de un programa. ¿Ok? Y después, por último, vamos a hablar de la complejidad asintótica y en específico de la notación O. ¿Ok? Pero ya llegaremos allá. Vamos poquito a poco. Pero básicamente, lo que nosotros queremos llegar al calcular la complejidad algorítmica de un software es saber si el software, para obtener los resultados, está dando muchas vueltas, como aparece esta curva de acá, ¿no? El software está dando muchas vueltas y metiéndose en muchos ciclos y haciendo demasiadas cosas para obtener un resultado, dado que otro software quizás no da todas estas vueltas y llega al resultado mucho más rápido. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer para saber que un software llega más rápido que otro? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo yo podría, da igual, yo sé que todavía no saben qué es notación O ni nada, yo solamente quiero saber intuitivamente qué se les puede ocurrir a ustedes para saber si un software es mejor que otro? Digamos que hay dos amigos que, no sé, tuvieron el mismo problema. Ellos quieren implementar determinado programa para automatizar su proceso. Y es el mismo proceso. Un amigo hace un programa y el otro amigo hace otro programa. ¿Cómo ustedes intuitivamente podrían hacer para saber cuál de los dos programas es óptimo? ¿Qué se les ocurre? Menos instrucciones, muy bien. Es decir, con instrucciones te refieres a eh, con instrucciones te refieres a el concepto que yo di ahora, ¿no? No la cantidad de líneas, sino las instrucciones como tal. La cantidad de... Ya. Sí, eso es una buena idea, muy buena idea. De hecho, por ahí se van a ir viendo las cosas. Contar la cantidad de instrucciones es una manera. ¿Qué otra se les ocurre? Muy bien, eso es otra idea. No, no estaba haciéndole caso al chat, por eso, a ver, en el chat, el que se ejecuta más rápido, el tiempo de ejecución, muy bien, eso es otra idea. Por ahí, claro, intuitivamente, por supuesto. El tamaño del programa. ¿A qué te refieres? ¿El tamaño del programa en disco duro? Optimización, el que demora menos en ejecutarse. Ahí veo que en el chat varios pusieron como que el tiempo. Ok, muy bien. Es decir, las respuestas fundamentales que me dieron fue tiempo de ejecución, tiempo de ejecución, ¿no? Es decir, el tiempo que se demora un programa y el tiempo que se demora otro. Y lo otro que me dijeron importante fue número de instrucciones. Están súper buenas sus respuestas, de hecho eran las respuestas que esperaba. Pero les voy a plantear cierta situación. Empecemos con el tema de el tiempo de ejecución.
Digamos que los dos amigos, ¿ya? Uno tiene un Celeron Pentium 4 y el otro tiene un i7 de décima generación, ¿ya? Podemos decir que si el que tiene el i7 de décima generación se le demora menos su programa, ese programa es mejor que el del compañero que tiene un Celeron Pentium 4. ¿Podemos decir eso? Claro, es decir, cuando hablamos de tiempo de ejecución, hay una cosa muy importante, ¿no? El entorno. El entorno de ejecución, muy bien. Es decir, el entorno de ejecución. Sí, el tiempo de ejecución, claro, es una métrica súper buena, pero cuando estamos haciéndolo en un entorno de ejecución único, por ejemplo, yo estoy desarrollando un programa y yo digo, ok, no sé, lo hago con print o lo hago con determinada cosa. A ver, voy a ver qué cosa me funciona mejor. Hago dos ejemplos y los corro, pero los estoy corriendo en mi misma máquina, por lo tanto es en el mismo entorno. Entonces, el entorno influye mucho, claro, influye mucho. Y acá en el número de instrucciones, ¿qué pasaría? Porque el número de instrucciones de un programa no siempre es el mismo, es variable. Porque, por ejemplo, eh, si un programa, digamos que lee un archivo y lo imprime. Si el archivo tiene 100 líneas, o el archivo tiene 1000 líneas. Este mismo programa va a tener una cantidad de instrucciones determinada para cuando son 100 líneas y va a tener muchas más instrucciones cuando son 1000 líneas. ¿Se entiende? Porque recuerden que los for son dependientes de la cantidad de veces que se cumpla la condición. Por lo tanto, si yo estoy leyendo un archivo y tiene 100 líneas, la condición de lectura se va a cumplir 100 veces. Por lo tanto, mínimo van a haber 100 instrucciones. Y si tiene 1000 líneas, se va a ejecutar 1000 veces, por lo tanto, mínimo va a haber 1000 instrucciones. ¿Ok? Entonces, eso es algo súper importante. Cuando ustedes tienen el número de instrucciones, lo importante aquí es el tamaño de la entrada. El tamaño de la entrada. ¿Ok? Porque depende. El programa depende mucho del tamaño de la entrada. Si tienen una entrada más grande, el programa se va a demorar más. Si tienen una entrada más chica, bueno, si el programa es dependiente de la entrada, por supuesto, si no depende de nada de la entrada, no sé, usted le pasa un arreglo y el programa no hace nada con ese arreglo, no va a depender de eso. Pero si depende de la entrada, va a importar el tamaño de la entrada. ¿Ok? Entonces, esto, esto que yo le estoy planteando a ustedes no es algo nuevo, nada. Este mismo planteamiento lo han tenido los informáticos a lo largo de los años. ¿Ok? ¿Cómo medimos que un algoritmo es mejor que otro? ¿Ya? Y claro, lo primero que se le ocurrió fue tiempo de ejecución. Escucha, pero ¿cómo alguien puede publicar que su tiempo de ejecución fue bueno si quizás lo hizo en un supercomputador? ¿Ya? Entonces viene, alguien dijo, ok, miremos con el número de instrucciones. Ok, número de instrucciones, eh, pero el número de instrucciones depende del tamaño de entrada. Y entonces ahí fue cuando empezó a estudiarse lo que es la complejidad algorítmica, ¿ok? Se le, se le empezó a dar un enfoque matemático al software para de alguna manera ver cuán bueno era un programa sin necesidad de ejecutarlo en ningún lugar. Simplemente que tú definas tu código y contando de alguna manera inteligente las instrucciones con respecto a la entrada, poder decir eh, si tu software es mejor que el otro algoritmo. ¿Ok? Eso fue lo que dio inspiración a lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Ok? A ver, ahí Han dice, menos línea, mejor hecho. Y Luis dice, no necesariamente. Eh, ahí yo
Bueno, esto también, a ver, esto es un tema que los desarrolladores igual es un tema abierto, ¿ok? Es cuestión de opiniones. Pero primero, menos líneas no significa que sea más óptimo el programa. Ahora, lo que sí se recomienda es que ustedes en una función no tengan 200.000 líneas, sino que si tienen una función que hace muchas cosas, traten de todas esas funcionalidades hacerlas en otras funciones y que esta función se encargue de llamar a las otras funciones y tener funciones con poco código. Eso sí, y no sé, y tratar de, por ejemplo, en Java, si ustedes ven, cada vez que crean una clase, se crea en un archivo aparte. Precisamente para eso, para no tener un archivo gigante lleno de líneas de código. Pero aquí yo estoy hablando de algo más profundo, no solamente de que el código sea entendible y que sea un código limpio. Que sí, para que sea un código limpio necesitamos de que todas las líneas no estén en una sola función, porque si no, no hay quien lo lea, no hay Dios que lo lea. Un segundito para terminar mi idea y después te doy la palabra. Entonces, el número de líneas es súper bueno para mantener el código limpio y entendible, pero no necesariamente para la eficiencia de tu código, ¿ok? Porque yo puedo tener un código de 5 líneas, qué sé yo, cuando yo tenga 3 millones de usuarios, el código ese de las 5 líneas tiene que pasar por los usuarios muchísimas veces para calcular lo que quiere calcular. Y sin embargo hay otro que no, que solamente necesita pasar por 4 usuarios, el primero, el último y 2 que estén en el medio, para calcular lo mismo, ¿ya? Y sin embargo, para hacer eso, hace muchas más líneas, pero es mucho más eficiente, se demora menos, ¿ok? Entonces, quizás ese no es el ejemplo más oportuno, pero se los traté de simplificar para que ustedes entiendan lo que quiero decir. Es decir, ustedes pueden tener un código de 6 líneas, pero que no sea óptimo para nada, que tenga un for súper gigantesco y sean 5 líneas nomás y ese for súper gigantesco se demore muchísimo en ejecutarse. Sin embargo, hay otro que no tiene un for, tiene unos if, unas cosas así, y son 30 líneas, pero es mucho más eficiente, porque no tiene 2000 iteraciones, sino que son 30 líneas, pero son puros if y se ejecuta más rápido. ¿Ok? Entonces, más líneas no necesariamente es mejor algoritmo. Perdón, menos líneas no necesariamente es mejor algoritmo. Sí suele estar muy relacionado menos líneas con algoritmos más limpios y algoritmos más entendibles. ¿Ok? Entonces, si pueden hacerlo en menos líneas, mejor. Pero la idea, el, lo fundamental para decir que un algoritmo se demora menos que otro o que es más óptimo que otro, no es la cantidad de líneas. ¿Ya? Desde un punto de vista matemático, es decir, purista, desde un punto de vista purista, da igual el código si... A ver, a un desarrollador al que está entregando el código, le conviene que el código sea mantenible, que el código sea bonito y todo, pero por un tema de que en el tiempo se pueda seguir utilizando, es decir, por un tema más administrativo que de desarrollo. ¿Ok? Es decir, porque después cuando vengan otras personas y tomen su código puedan cambiar el software más rápido y todo. Pero desde el punto de vista purista, desde el punto de vista, no sé, matemático de la informática, lo que a uno le interesa es que el software se ejecute lo más rápido posible. ¿Ya? Entonces, un software que sea súper limpio, súper bonito, pero que se demore 2 días en ejecutarse, y hay otro que se demora media hora, pero está re feo, ¿ya? Nosotros decimos que el que se demora media hora es más óptimo, ¿ya? Bueno, en el mismo entorno, ¿ya? Entonces, al final uno lo que tiene que hacer es buscar un balance, ¿ya? Tiene que escribir el código lo más limpio posible y tratar de que su código sea óptimo atendiendo a la complejidad algorítmica, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Cómo decir que la complejidad algorítmica de mi programa es mejor que la de otra persona. ¿Ok? Ok. Sí, Matías parece que me había hablado. ¿Qué me ibas a preguntar? Sí, 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 claro. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, cuando ustedes tienen es que ya, esto son cositas más avanzadas, pero después cuando, quizás cuando empiecen a desarrollar y eso, hay cositas que se llaman code smell. Code smell es como que el código huele, como que el código, cuando ustedes ven eso en el código, ustedes pueden decir, hay alguna manera
más bonita de hacerlo o más, ¿cómo digo? A ver, más... Claro, estéticamente mejor estructurada y que pueda ser mejor mantenible. Por ejemplo, si ustedes tienen muchos if, else if, y eso así muchas veces repetida, ¿ya? Eso es un code smell, cuando tienen eso muchas veces. Y la manera de evitar eso es con polimorfismo, ¿ya? Después si quieren ustedes busquen cómo se hace, pero generalmente lo que se hace es que se hace una instancia para cada condición, se crea una instancia por cada una de las condiciones y después lo que se hace es que para cada una de las instancias se crea la misma función, ¿entiendes? Y entonces aquí, en vez de hacer todo esto, yo llamo a la función. Y entonces el mismo programa, en dependencia de la instancia que haya en esa variable, sabe qué función ejecutar, ¿ok? Con polimorfismo. No sé si se acuerda de polimorfismo, tienen que haberlo visto en programación avanzada. Pero bueno, eso también es una buena práctica. Hay otra cosa que es cuando yo inicializo algo para ejecutarlo justo después, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo hago eh, un array de int de 50, ¿ya? Y después hago un for que es para puro rellenar este array, ¿ya? Y después digo array en i igual a 5. Esto es otro code smell. Cuando ustedes inicializan algo y después de esa inicialización, ya sea de un array, de una clase, lo que sea, y después esa inicialización, justo acá abajo la van a cambiar, eh, créanme que hay alguna manera mejor de hacerlo. Entonces, eso son cositas, pero eso ya son detalles que a medida que ustedes vayan adentrándose en el tema del desarrollo de software, van a tener que ir viendo esto. El tema de los code smell, de los patrones de diseño, que permiten a ustedes hacer código mucho más limpio, ¿ya? Pero lo que yo estoy hablando hoy, es decir, lo que vamos a estar hablando hoy, no tiene que ver nada con el código limpio, ni con los code smell, ni nada de eso, sino con lo que tiene que ver es con la eficiencia. Da igual si el código es bonito o feo, ¿ya? En este momento vamos a ponernos puristas, vamos a poner el sombrero de matemático, ¿ya? Dejemos el sombrero de desarrollador en un lado y pongamos el sombrero de matemático y concentrémonos ahora no en si el código es bonito o feo, concentrémonos en si va a ser más rápido con respecto a otro, ¿ya? Me da igual si el otro tiene una orientación objeto, lo despliegue en Docker, tiene eh, despliegue continuo, integración continua, todas estas cosas de las que tanto se habla ahora, que son súper útiles, por supuesto. Pero da igual eso. Lo que yo quiero ver es dos algoritmos, sin importar dónde se ejecuta, si es en la nube, nada. Lo único que me interesa saber es si dado esos dos algoritmos, sin ejecutar nada, yo puedo decir que uno es mejor que otro, ¿ya? Sin importar si es bonito o feo. Si no, si va a correr menos instrucciones que el otro. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. A ver, déjenme leer el chat. Menos líneas en el main. Sí, también. De hecho, yo he escuchado. Esto también es súper controversial. Pero yo he escuchado gente que sabe mucho de software que dice que una función no debería tener más de 4 líneas. Si una función tiene más de 4 líneas o hace más de una cosa, eso es otro concepto que he escuchado. Más de 4 líneas o hace más de una cosa. Si una función hace más de una cosa es porque deberían ser dos funciones, no una. O tantas funciones como tantas cosas haga. Por eso es que el main no tiene sentido que sea largo, porque si hace muchas cosas deberían tener una función para cada cosa y que el main lo que haga es llamar esa función. Y otra cosa, si una función, otro concepto que he escuchado es que si la función tiene más de 4 líneas, igual ya es demasiado larga. Esto ya sí es un poco extremo, ¿no? Yo tengo funciones de más de 4 líneas, pero bueno, es interesante que hay personas que son muy buenos desarrollando código y que ellos dicen eso, y si dicen eso es porque en todo el código que han desarrollado siempre tratan de evitar funciones de más de 4 líneas. Y yo encuentro que eso es súper súper heavy, ¿no? Es súper complicado de hacer. Entonces, igual es súper controversial. Hay quien dice que no es necesario, que es muy extremo. Bueno, ahí ustedes ven cuál es el equilibrio que encuentran y cuál le acomoda mejor a ustedes. Mientras menos puertas lógicas, menos puertas lógicas, no sé, me imagino como que te refiere a instrucciones de control y esas cosas, es decir, los if, menos líneas en el assembly. A ver, esto también es subjetivo, porque, por ejemplo, C++ tiene muchísimos compiladores diferentes.
De hecho, Visual Studio tiene un compilador de C++ que es propio. Entonces, la gente de Visual Studio trata de hacer un compilador que sea como súper óptimo, ¿ya? De que tome el código en C++ y lo trate de llevar a la menor cantidad de líneas en assembly posible, ¿ok? Pero quizás el CodeBlock utiliza un compilador de C++ que es open source, y entonces ese quizás no tiene determinadas optimizaciones que tiene este otro. Pero yo quiero ir más allá de eso, yo quiero ir más allá de que si estás ocupando, no sé, el compilador de C++ súper bueno que tiene Visual Studio, o el compilador de C++ que se inventó fulanito Pérez, que no está tan optimizado pero igual funciona. Más allá de eso, más allá de la herramienta que tú utilices, si esta es más optimizada que otra, saber, mirando el código, leyendo las líneas de código, sin ejecutarlo en ningún lugar, saber si es mejor uno que otro. 3 líneas por un ciclo de 1.000.000 de veces es menor que 1.000 líneas. 3 líneas con un ciclo de 1.000.000 de veces es mayor que 1.000 líneas. Ah, sí, claro. Sí, sí. Parece que había hablado algo de eso ya. Aunque en Dev C++ y CodeBlock se crea todo en una sola página, no necesariamente. No necesariamente. Ustedes. Lo que tiene C++, a ver, lo que yo creo, lo que yo quiero que les quede claro a ustedes con C++ es que C++ no necesariamente tienen que tener todo el código en un punto CPP nomás, ¿ya? Lo que sí C++ no es como Java, que Java si ustedes crean 2 clases en un único archivo, Java le dice, oye, ¿sabes qué? Eso es una mala práctica, así que no te voy a dejar hacerlo. Es como tu papá que si te portas mal te castiga, o tu mamá si te portas mal te castiga, ¿ya? Java es así. Es como un control parental para el desarrollador, ¿ok? Le dice, mira, eso es una mala práctica, así que no te dejo. C++ no, C++ te dice, haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, tú eres súper liberal, haz lo que tú quieras. Ahora, eso no evita de que tú puedas hacer buenas prácticas en C++. Por ejemplo, crear una clase por archivo y luego hacer un punto H de esa clase e importarla desde el archivo principal. Eso sería lo más recomendable, ¿no? Si ustedes tienen 5 clases, tener una clase en cada archivo, crear un punto H que exporte cada uno de los métodos públicos de esta clase y luego de eso, importar el punto H de cada clase en el archivo principal. Eso es una buena práctica. Sea C++, sea Java, sea C#, sea Python, lo que sea. Eso es una buena práctica. Porque está separando las funcionalidades. ¿Ya? Entonces, ojo, aunque Dev C++ y CodeBlock te permiten hacer eso y no te obligan a hacerlo de otra manera, no quiere decir que obligatoriamente tú lo tengas que hacer así. ¿Ya? Tú como programador puedes decir, ¿sabes qué? Yo sé que esto es una mala práctica, así que lo voy a hacer de otra manera. Ok. Menos iteraciones en un forum while, mejor. Sí, podría ser. Pero, ojo, eso no quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo 1.000.000 de datos, para que mi algoritmo sea mejor, entonces le voy a pasar 1.000 datos. Para que el for ahora, en vez de hacer 1.000.000 de iteraciones, me haga 1.000 iteraciones. Ahí estoy haciendo lo mismo, lo único que hice fue recortar los datos, no tiene sentido. Lo que tengo que hacer es mejorar mi código para que con la misma cantidad de datos, sin cambiar la cantidad de datos, yo mejore el tiempo de ejecución. ¿Ok? Más funciones, mejor algoritmo. Ahí también, ojo, hay que tener un balance, porque ahora si crean una función con una línea de código y... Es como, ahí pasa un poco como con los comentarios. Bueno, hay gente que dice que no se debería comentar nada porque el código debería ser autoleíble y lo suficientemente limpio como para no poner comentarios. Hay otras personas que dicen, sí, comenten lo más que puedan. Entonces, igual eso es otra controversia que hay entre los desarrolladores. Pero si van a comentar, lo que yo sí no recomiendo, y creo que la mayoría de los desarrolladores no recomiendan, es comentar todo. Por ejemplo, inicializar una variable y ponerle encima. Inicializando variable. No sé, inicializando arreglo. Imprimiendo el arreglo. Leyendo no sé qué. Entonces eso lleno así de comentarios te ofusca mucho el código. Y entonces eso sí no lo recomiendo para nada. Yo recomiendo utilizar comentarios cuando tengan que hacer. Determinados momentos específicos que ustedes digan, mira, en este momento lo amerita porque estoy haciendo algo específico al dominio de mi problema. Y entonces quizás el que venga de atrás puede preguntarse, pero ¿por qué hizo esto y no quizás esto otro? ¿Ya? En ese caso quizás estaría justificado algún comentario. Entonces, eso pasa lo mismo con las funciones. Tampoco así como hacer una función de una línea. No sé, tienen el main de 100 líneas y hacer una función que
ejecute cada línea, ¿no? Y tener 100 funciones. Eso tampoco es recomendable, ¿ya? Lo recomendable es que las funciones ejecuten una única, valga la redundancia, tengan una única función, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene una función que lee los archivos y guarda los archivos, ¿ya? Quizás una buena práctica sería hacer una función que los lea y otra función que los guarde en un archivo TXT, ¿ya? Entonces, eso es a lo que yo me refiero, pero no hacer funciones de una línea de código. Por eso es que más funciones no necesariamente es mejor algoritmo. Hay que buscar un balance entre la cantidad de funciones, ni tan pocas, porque si no se hacen funciones muy complejas, ni muchas, porque si no se hacen funciones que no tienen sentido, que ejecutan una única línea. Entonces, imagínense hacer una función para inicializar un array. ¿Entiendes? Son cosas que quizás no tendrían sentido. ¿Ya? Al menos el software bonito pero lento se puede arreglar fácil, pero el desordenado no creo. Mira, lo ideal es buscar una, un balance. Porque, claro, hay software que no han, que han terminado, que han sido sacados del mercado porque no son mantenibles, por no ser código bonito, entre comillas, como está diciendo ahí, que me imagino que te refieres a código legible y todo eso. Claro, hay software que han sido sacados del mercado por eso. Porque cuando lo van a mantener es súper complicado porque el software es súper ofuscado, tienen funciones de 200 líneas, no tienen las cosas, no tienen nada orientado a objetos, está todo súper regado, no está documentado. Entonces, por eso quiebran esas empresas, ¿no? Pero como mismo te digo eso, te digo otra cosa, hay empresas que han quebrado porque su software es demasiado lento, ¿ok? Entonces hay que buscar un balance, software bonito y software rápido, ¿ok? Tampoco es rápido que sea un Fórmula 1. Quizás tú tienes, no sé, tienes un carrito de esto, un Yari, que te vale. Para lo que estás haciendo, un Yari te va súper bien. ¿Ok? Por lo tanto, da igual, no tienes que hacer un Fórmula 1 tampoco, pero tampoco es que tengas que hacer uno de estos carros antiguos que iban a 10 kilómetros por hora. Tampoco. ¿Ok? En el software hay que buscar ese balance porque igual hay empresas que han quebrado porque sus software son demasiado lentos. ¿Ok? Si no, mírense, ustedes mismos como consumidores. A ver, porque ahora estamos hablando desde el punto de vista del desarrollador, pero nosotros somos harto consumidores de software, ¿ya? Nosotros consumimos mucho software, por lo tanto, cuando ustedes quieran ver estas cosas, extrapólenselo a ustedes mismos. Seguro que les ha pasado que han abierto una herramienta y dicen, ¡ay, por qué se pega tanto! ¿Por qué se demora? Y abren otra y la ven súper fluida y dicen, ¡ah, esta es la que tengo que utilizar! Entonces, ¿qué es lo que hace el mercado? Porque la idea que tienen ustedes es la misma idea que tienen casi todos. Y a veces si el software es demasiado lento, se generaliza y el mercado lo que hace es emigrar a otra plataforma. ¿Ok? Entonces, eso pasa si el software es lento y si el software no se mantiene con regularidad. Entonces hay que buscar un balance. Mucho texto en una sola página. También eso también es súper importante porque no sé si les ha pasado que han abierto un código y empiezan a scrollear para abajo, scrollear y el código nunca termina. ¿Ya? Eso es muy mala práctica. De hecho, hay librerías open source que son librerías de software muy utilizados y súper importantes y de empresas grandes que son, en cuanto a desarrollo de software, tienen malas prácticas inculcadas allá adentro. Entonces uno entra al software y scrollea y son 3.000 4.000 líneas de código. Cosas que no tienen sentido. Sería mejor tener archivitos chicos llamándose entre ellos y es mucho más legible para el desarrollador. ¿Ya? De hecho, hay mucha gente que dice que el código de un archivo no debería caber en más de dos páginas. Es decir, que tú scrollees y en la página de abajo ya como en dos pantallas tuyas. Ahora tampoco es que tú pongas tu pantalla en vez de horizontal, vertical y tengas la media pantalla del techo al piso, ¿no? Es decir, una pantalla regular. Debería caber el código en dos pantallas. ¿Ya? Es decir, que tú no tengas que scrollear tanto para leer todo todo el código. Ya. Claro, ya, ahí me dice Han, sí, está re buena la metáfora esa que tú haces, claro, porque se aplica también para eso. Han ahí pone, es como esa comida bonita, pero sabe re mal, y la comida fea, pero rica. Es decir, sí, la comida que tú la ves y tú dices, ¡ay, qué buen aspecto tiene! No sé qué. Y de pronto la pruebas y no te sabe nada, ¿ya?
Sin embargo, hay otras comidas que tú no le tienes tanta fe, pero cuando la pruebas, sí, le repite. Sí, es básicamente eso. Algo así, el software también hay que buscar ese equilibrio. Tampoco es buscar los extremos, porque igual tenemos, cuando ustedes desarrollan software, tenemos tiempos fijados, ¿ok? Tenemos un inicio de desarrollo y un final de desarrollo. Entonces, podemos tratar de que mi código sea lo más bonito posible y que corra lo más rápido posible. Hay que buscar un balance, ¿ok? Entonces, lo que se hace generalmente es que la parte del código bonito se obvia un poquitito al principio. Es decir, al principio nosotros desarrollamos, pero hay una parte, hay una segunda etapa que se llama refactorización de código. Y nosotros, y eso es lo que le falta a mucha gente, que no regresan al código. Es decir, dicen, esto funciona, y no regresan al código a arreglarlo. Y eso debería ser una etapa en nuestro entorno de desarrollo. Yo hago mi código, lo desarrollo, y después en un segundo paso, yo tengo que regresar a mi código, ¿ya? Porque ya lo tengo funcionando. Tengo que regresar a mi código ahora y arreglarlo. Ya yo sé que eso funciona, ahora voy a, qué sé yo, esta función, mira, hace dos cosas, ahora la separo en dos funciones. Y entonces la gente generalmente no regresa ahí porque dice, pucha, eso es tiempo perdido porque ese tiempo lo puedo emplear en crear más funcionalidades. No es tiempo perdido, no es tiempo perdido. Y metas eso en la cabeza, por favor, porque igual a mí me pasó al inicio. Yo decía, no, tiempo perdido, ¿para qué voy a perder una semana revisando este código si ya me está funcionando todo? Y después mejor ocupo esa semana haciendo más funcionalidades y entregando las cosas más rápido. No, porque esa semana que tú estás invirtiendo, es verdad que no vas a crear nuevas funcionalidades, pero las que ya creaste van a ser mucho más robustas y cuando vayas a crear nuevas funcionalidades, tu software va a ser mucho más robusto y créanme que a medida que ustedes vayan avanzando en el tiempo, si ustedes no regresaron a hacer la refactorización, los cambios se van a hacer exponencialmente más complejos. Sin embargo, si ustedes dedican tiempo de desarrollo a arreglar su código, la complejidad de agregar nuevo código nunca va a aumentar. ¿Ya? Es decir, puede aumentar quizás porque tienen mucho código y no sé qué, pero si está bien estructurado, créanme que cuando más va a aumentar de manera lineal, ¿ok? De manera lineal con respecto a los nuevos módulos que tiene. Pero si no regresan a limpiar su código, créanme que les va a pasar factura, ¿ok? Entonces, eso es una experiencia que yo les puedo dar. Igual, yo sé que hay varios que van a chocar con esto, porque da igual lo que te diga, uno no cree hasta que llega, o a veces le da lata regresar a limpiar su código. Pero bueno, ya les tocará y cuando les toque, quizás que alguno siga mi consejo, ¿no? Pero el que no siga mi consejo, cuando les toque, se va a acordar de mí. Entonces, Google Chrome lentísimo contra Opera GX. Ese vuela. No sé, nunca he probado el Opera. Yo ocupo el Chrome, claro, es que yo ocupo el Chrome como consumidor. Yo sé que el Chrome es más consumidor de recursos, pero yo como consumidor de software, yo ocupo Chrome por las facilidades que me da. Por ejemplo, yo ocupé un navegador que es súper bueno, que se llama Brave. Pero lo que pasa es que Brave, cuando yo ocupaba productos de Google, no era tan bueno. ¿Por qué? Porque no sé, cuando yo veía YouTube y me salían anuncios, no me permitía saltar los anuncios. ¿Ya? El Meet, que Meet también es de Google, me imagino que todos lo saben. Meet, que también es de Google, igual había funcionalidades que no me aparecían en este navegador. Entonces, no sé los demás, pero Google, Google Chrome, como es de Google, con YouTube, con Google Meet, con Gmail, con todos estos productos que son de Google, trabaja muy bien. ¿Ok? Trabaja muy bien el tema este de guardar contraseñas, con Google Calendar, de tener todo bien conectado. Para mí Google Chrome. Entonces es como que yo sé que consume más recursos, un poco más lento, pero el costo ese me lo pagan las funcionalidades que me brinda. ¿Ok? Entonces también es un balance. Eso también tienen que tenerlo en cuenta. Ok, Google Chrome lentísimo contra Opera. Ya está. Ya están hablando ya de comida.
El hígado se ve rico, pero sabe re mal. Bueno, yo conozco gente que le encanta el hígado. Eso también es relativo. Pero bueno, ya nos estamos yendo ya por la rama. A ver, chicos, continuemos. Continuemos. Hablemos un poco del tamaño del problema. ¿Ya? Tamaño del problema. Primero, el programa tiene que cumplir dos cosas. ¿Ya? Cuando yo estoy desarrollando. Tiene que ser eficiente, es decir, cumplir los requisitos que me dan y cumplir todas las cosas no funcionales. Las cosas no funcionales es que sea seguro, que sea mantenible, que sea un código limpio, todo eso tiene que cumplirlo. Es la eficacia con la que yo desarrollo mi programa. Eso forma parte de un buen programa. Pero también forma parte de un buen programa la eficiencia. Ocupar el mínimo de registros de un computador. ¿Ok? Entonces, ojo, un buen programa no solamente es eficiencia y no solamente es eficacia, que es justo lo que estamos hablando ahora. ¿Ya? Hay que buscar un balance entre las dos cosas. Y también para la mantención hay que tener en cuenta el tema de la documentación, la legibilidad, que es lo que veníamos hablando. Entonces, en lo que nosotros nos vamos a estar centrando hoy, más que nada, es en la implementación, perdón, no en la implementación correcta, sino en la eficiencia. ¿Ya? Pero bueno, aquí, a ver, si quieren ver una implementación correcta, tienen que establecer, pero bueno, esto lo van a ver, o si no lo vieron ya, en ingeniería de software, donde les plantean la importancia de establecer correctamente los requerimientos, porque muchas veces los clientes dicen una cosa, pero nosotros entendemos otra y quisieron decir otra. Entonces, dicen algo, nosotros entendemos otra cosa y en realidad están queriendo decir otra cosa. Es como una cosa re loca y les va a pasar mucho. ¿Ya? De hecho, después cuando creemos que ahora sí los entendimos y nos volvemos a reunir, en realidad nos terminan confundiendo más. Entonces, eso siempre les va a pasar. Entonces, es súper importante el tema de los requerimientos. Igual en ingeniería de software les van a enseñar todo este tipo de cosas. Y constatar que implementamos correctamente los requerimientos. El tema del testing y cosas así. Y las reuniones con ellos y todo. ¿Ya? Ahora, la eficiencia. Eso que hablamos es en cuanto a la eficacia. ¿Ya? El tema de sacar los requerimientos, de ver que el código sea limpio, todo eso. Eso es eficacia. Ahora queremos hablar de la eficiencia. ¿Ok? La eficiencia. Yo tengo mi software, ya yo saqué los requerimientos y todo, lo tengo ahí, tengo el código y quiero ver qué onda, cuán eficiente es mi código. Entonces hay dos tipos de análisis. Está el análisis a priori, que es el análisis que yo hago con el algoritmo más que con el código ejecutándose. No sé si me entienden. Por ejemplo, yo digo, ok, voy a hacer un for y el for va a tomar cada uno de los estudiantes, va a sumar las notas, ok, y cuando sume las notas va a hacer tal cosa. Entonces yo en mi mente tengo que decir, ok, ese algoritmo es el que yo quiero hacer. Entonces, el análisis a priori se centra en esa etapa. Cuando ustedes ya tienen pensado el algoritmo, ¿cómo ustedes pueden saber cuán bueno es ese algoritmo? Sin ejecutarlo todavía, sin echarlo a andar, sin sacar su tiempo de ejecución. Y ese es el análisis a priori. El análisis a posteriori es una vez que yo ya tengo mi algoritmo, tengo mi plataforma corriendo y todo, hago los tests, no sé si saben lo que son los tests y todo eso, pero lo van a ver más adelante según el desarrollo de software, que los tests son pruebas que se le hacen automáticamente a un código para ver si está funcionando. Por ejemplo, si yo estoy implementando una calculadora, yo a medida que voy implementando voy agregándole test, ya voy agregándole, voy hago como, no sé, unas funciones que cuando las ejecuten prueben la implementación que yo tengo hecha. ¿Ya? Por ejemplo, suben dos números negativos, sumen dos números positivos, multipliquen dos números negativos, multipliquen dos números positivos. Hagan todo este tipo de cosas y que todos esos tests se ejecuten de manera correcta y de la manera esperada. ¿Ok? Pero eso es análisis a posteriori, eso es cuando ya yo tengo el código. De lo que vamos a estar hablando hoy es de análisis a priori. ¿Ok? A priori. Es, yo puedo tener o no el código, pero antes de que yo lo ejecute, viendo el código, viendo ese código, leyéndolo y diciendo, ok, mi código es de un orden lineal o es de un orden exponencial, es bueno, es malo, ¿ok? Es decir, un orden exponencial, si tengo un millón de datos, es re malo. Entonces, si yo tengo un millón de datos, tengo que tratar de que mi código sea de orden lineal. Entonces,
¿Ves? Y ahí ese tipo de análisis lo hace el desarrollador sin ejecutar su código. Es a la hora de diseñarlo. Y de eso vamos a estar hablando, de el análisis a priori, de la complejidad en el tiempo de un algoritmo. Es decir, sin ejecutarlo, ¿cómo yo puedo saber si el código de fulanito es mejor que el código de menganito? ¿Ok? Y esto es lo que habíamos hablado al principio de la clase. El tiempo de un programa para su ejecución depende de varias cosas. Depende de los datos, el tamaño de los datos. Si tengo más datos, menos datos, va a ir más rápido o más lento el programa. El algoritmo, ¿ya? Si el algoritmo es más eficiente, se va a demorar menos que si el algoritmo es menos eficiente. El lenguaje de programación, Python, es mucho más lento que Java, es mucho más lento que C++. C++ es el lenguaje de programación mucho más rápido que todo. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, el lenguaje de programación, cuando yo quiero acelerar la velocidad de un algoritmo, influye también. ¿Ya? El compilador que estoy utilizando, como les decía, hay compiladores y compiladores de C++. C++ es un lenguaje que está definido, pero ustedes pueden crear su propio compilador. ¿Qué cosa es un compilador? Un programa que toma un texto plano, ya, que tiene código C++, y lo transforma en código máquina. Ustedes pueden crear un programa que haga eso. De hecho, más adelante ustedes van a tener una asignatura que se va a llamar compilación y estudia todo eso, ¿ya? No sé si ustedes acá en la carrera terminan desarrollando un compilador, pero es un proyecto súper interesante. De hecho, yo creo que es como uno de los proyectos que más aprendí en mi vida, ¿ya? Cuando, de los más dolorosos también. Estuve todo un año ahí desarrollando un compilador de un lenguaje que se llama Tiger, que parece que es como un lenguaje de juego, y es re complicado, pero se aprende harto en eso. No, un sistema operativo nunca desarrollé. Lo que sí hice ¿cómo se llama? En estructura de máquina hay un programa que es re interesante, que uno puede poner como los circuitos artificiales, ¿ya? Y ahí yo hice como un mini computador y, por ejemplo, le pasaba un número y el mini computador me decía si el número era primo o no. Pero no con ningún lenguaje, sino con puertas true, puertas false, ¿ya? Que esos son circuitos que venden en algunas tiendas, ¿ya? Hay circuitos que tiene dos entradas y te devuelve el AND de esas dos entradas. O tiene dos entradas y te devuelve el OR. Entonces, con puros de estos circuitos, ya, Logisim, ese mismo. Gracias, Yerko. Así se llamaba. Con Logisim yo hice como un mini ordenador, ¿ya? Y ahí yo tenía como una memoria de RAM que yo creé como un lenguaje que era como parecido a Assembly, pero mucho más sencillo, por supuesto. Tenía así como sumar, restar, dividir, como hacer un ciclo, cositas así. Y entonces con esas bases de ese lenguaje, yo escribí un programa que cuando tú en la memoria le ponías un número, te decía si era primo o no. Ahora, yo también cuando hice mi carrera, yo estaba en Cuba, por lo tanto nosotros no teníamos ningún tipo de recursos. Pero yo sí veía en los libros que leía, que eran por suerte los libros que leí en ese entonces eran libros actualizados, a pesar de que no teníamos acceso a internet ni nada, pero de alguna manera no los conseguían los profes. Entonces los libros estos, yo veía que a veces te ponían y te decían cuánto costaba fabricar un computador casero y era súper barato. Acá en Chile, oye, es interesante ese proyecto, hacerlo un día. Desde que llegué a Chile nunca me lo he planteado, pero ahora con ustedes me lo he vuelto a plantear. ¿Eh? Como comprar así como eh, puertas lógicas y cosas así, ¿cierto? Y armarse como un mini computador re chico y hacer como software pequeñito, ¿ya? No sé si para una tesis estará bueno, porque una tesis tiene que dar como un aporte. Y ahí no estás aportando nada, eso simplemente es como... Pero es re interesante eso, ¿no? Es re interesante eso. Es re interesante hacer esas cositas, ¿ya? Eh, ok, bueno, el compilador también es importante y las características del computador donde se ejecuta, ¿ya? Es decir, el entorno, ¿ok? Por supuesto, nosotros en lo que nos vamos a estar centrando ahora es en los datos y el algoritmo, que es para estimar el análisis a priori, ¿no? Es decir, para estimar la complejidad de
para estimar la complejidad de un, de un algoritmo, ¿ok? Sin importar el lenguaje donde lo vayas a hacer, sin importar el compilador donde lo estés ejecutando, sin importar el entorno donde se esté ejecutando. Simplemente importando el algoritmo, ya, aunque sea con un pseudocódigo, y el tamaño de los datos, ¿ya? Y el tamaño de los datos generalmente nosotros le llamamos n, ¿ya? Porque es variable. Nosotros no tratamos un tamaño de dato fijo, sino que eh, lo llamamos n y en base a n vamos a hacer el análisis. Ok, hablemos un poquitito de técnicas de conteo de instrucción. Ok, por ejemplo, hay un concepto re importante acá, ¿no? Cuando nosotros estamos hallando la complejidad algorítmica de un programa, que es la operación activa. La operación activa, básicamente, cuando yo tengo el algoritmo, es identificar la operación que se va a ejecutar siempre, ¿ya? No importa si se cumple una condición o no, porque, por ejemplo, yo puedo tener un if dentro de otro if, entonces lo que hay dentro de esa condición, lo que hay dentro de esa condición no se va a ejecutar siempre, se va a ejecutar en determinadas situaciones. Por lo tanto, eso no es una operación activa. La operación activa es la que se va a ejecutar siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, por ejemplo, un while, la condición del while puede ser una operación activa, porque siempre se va a ejecutar. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar dentro de mi algoritmo cuál es la operación activa, cuál es la que siempre se va a ejecutar. Y casi siempre lo van a ver como OA, ¿ya? De operación activa. Entonces, generalmente cuando ustedes vayan a hallar el, ¿cómo se llama? La complejidad de un algoritmo, ustedes primero tienen que poner el OA, que es la operación activa dentro de su código, y luego, primero tienen que hacer el pseudocódigo, después identificar el OA y después ese OA contar cuántas veces se va a ejecutar dentro de su código. ¿Ok? Operación activa. Aquí esto ya es un poquito más formal. Se aísla una operación particular fundamental. Esto, ojo con esto, fundamental. Es decir, se tiene que ejecutar siempre. En el problema bajo estudio o en el algoritmo que está siendo evaluado. Y se utiliza esta operación como unidad de medida de la complejidad de algoritmo. ¿Ok? Entonces, luego de identificar el OA, ahora lo que tengo que hacer es calcular cuántas veces se ejecuta esta operación. En el mejor y en el peor de los casos. ¿Ok? En el mejor y en el peor de los casos. Y ahí les voy a hablar. Y se trata de encontrar la ecuación Tn. ¿Ya? La ecuación Tn básicamente, básicamente es como una función donde yo pongo la cantidad de veces la cantidad de instrucciones que se va a ejecutar en mi algoritmo con respecto a la entrada, ¿ya? Por ejemplo, n es la cantidad de datos, ¿ya? Fíjense que se pone n porque no es una cantidad de datos particular, ¿ya? N es variable, puede ser 1.000.000, 2.000.000, puede ser 1, no importa. Pero yo ahí pongo n, yo no pongo, para 1.000.000 de datos, mi algoritmo ejecuta tantas operaciones. No, no, no. Yo tengo que poner una función con respecto a n, ¿ya? Donde n puede ser una cantidad es decir, un tamaño de datos variable, ¿ok? Por ejemplo, acá, digamos que yo tengo un for i in, y aquí tengo un arreglo, ya, esto es un for que va a tomar todas las posiciones en esta regla, ¿ya? Y yo hago print array en i, ¿ok? Fíjense que n va a ser igual a array.len. Esto ya no es parte, esto no es parte de mi código, ¿ok? Esto lo estoy poniendo aquí como para una referencia. N es el len del arreglo, pero yo lo que quiero saber es cuál es la función que define la cantidad de operaciones de este código sin importar el tamaño del arreglo, ¿ok? Es decir, el tamaño del arreglo yo lo voy a llamar n.
Entonces esa función se va a llamar tn. ¿Ok? Y por ejemplo, en este caso, fíjense que la cantidad, yo puedo decir, el OA va a ser print array en i. Ese va a ser el OA. Entonces, el tn es como cuántas veces se va a ejecutar el OA con respecto al tamaño del arreglo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántas veces se va a repetir el OA con respecto al tamaño del arreglo? N veces, muy bien. Ahí veo que en el chat me lo dijeron. Muy bien, N veces. Entonces, tn en este caso sería igual a n. ¿Ok? Y entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Encontrar una función donde x va a ser la variable independiente. ¿Ok? No me vale de que ustedes me digan, ok, yo voy a calcular la complejidad cuando el arreglo son 1000 estudiantes o el arreglo tiene 1000 datos. Entonces tn es igual a 1000 porque se van a ejecutar 1000 instrucciones. No, no, no. Eso no es lo que se está buscando. Lo que se está buscando es una función que no importa la cantidad de instrucciones. ¿Ya? Suponiendo que la cantidad de instrucciones es n, ¿ya? Yo voy a determinar una función que con respecto a n siempre me pueda calcular cuál es la cantidad de veces que se ejecuta el OA, cuál es la cantidad de veces que se ejecuta el OA con respecto al tamaño del arreglo. Si el arreglo es n y el OA se ejecuta 2 veces por cada elemento del arreglo, entonces el tn es 2 por n. Si se ejecuta 15 veces sería 15 por n. ¿Ok? Entonces, eso es el conteo de instrucciones. Por supuesto, esto aquí es súper sencillo. Y después vamos a ir complicando esto un poquitito. ¿Ya? Pero básicamente es eso. Básicamente es contar cuántas veces se repite el OA con respecto a el tamaño de los datos. ¿Ok? Y eso va a ser el TN. Entonces, básicamente, lo que les van a pedir ustedes casi siempre va a ser, tienen un código no, tienen un problema, les piden un problema, qué sé yo, hay el promedio de un arreglo, hallar el promedio de un arreglo, o contar cuántas veces, no sé, sumar los elementos de la diagonal de una matriz. Un problema, n, cualquiera, ¿ya? Entonces, ese problema, usted lo primero que tiene que hacer es definir un pseudocódigo, ¿ya? Es decir, un pseudocódigo, lo que me refiero es un código, pero que no está relacionado a ningún lenguaje. No tiene por qué ser C++, Python, Java, ningún lenguaje. Puede ser incluso algo como lo que yo puse acá, ¿ya? ¿No ves? Que esto no es ningún lenguaje en particular. Esto es un pseudocódigo que hice yo para decir iterar por un arreglo e imprimir el elemento de ese arreglo. Ustedes crean un pseudocódigo y una vez que tienen el pseudocódigo, tienen que identificar la OA, la operación activa. ¿Okay? La OA. Entonces, cuando identifican la OA, entonces tienen que calcular TN. TN. Y para calcular TN tienen que contar el OA con respecto al mejor y al peor caso. ¿Por qué mejor y peor caso? ¿Por qué mejor y peor caso? A ver, en este caso, el mejor y peor caso siempre va a ser el mismo, ¿no? Porque no hay mejor y peor caso. Ahora, si yo pongo aquí if array en i igual a 0, break. ¿Cuál es el mejor caso ahí? ¿Cuál es el mejor caso ahí? Si yo pongo, es decir, ¿perdón? Cuando no entra el if, tú dices que es el mejor caso o el peor. Claro, ese sería el mejor caso, ¿no? Es decir, el mejor caso es que a ver, el mejor caso estoy hablando el que menos operaciones haga, el que más rápido salga. En este caso, si yo tengo un arreglo que la primera posición vale 0, fíjense que va a entrar acá, se va a cumplir este if y va a salir del ciclo. Por lo tanto, en el mejor caso, tn
va a ser igual a 1. ¿Ya? Va a ser igual a 1. O 0, da igual, pero bueno, lo importante es que va a ser constante. ¿Ya? Tn va a ser constante. ¿Por qué? Porque no va a depender del tamaño del arreglo. No importa si el arreglo tiene 3 millones, 4 millones, 1000 millones. Si la primera posición vale 0, él sale. Por lo tanto, en el mejor caso, es constante. ¿Y cuál es el peor caso? ¿Cuál es el peor caso? Muy bien, que no haya ningún 0. Que no haya ningún 0. Porque imagínense, si hay algún 0 a mitad del arreglo, va a salir justo a la mitad. Si hay un 0 al principio, va a salir al principio. Pero si no hay ningún 0, este for se va a ejecutar todas las instrucciones. Por lo tanto, en el peor caso, podemos decir que hay n instrucciones. Entonces, a eso se refiere con mejor o peor caso. Ojo, ojo, porque esto es una de las cosas que más yo veo que les cuesta cuando hacen las pruebas. Cuando hacen la prueba, yo veo que muchas veces dicen, el mejor caso es que el arreglo esté vacío. No, da igual si el arreglo está vacío o lleno, porque recuerden que el tamaño de la entrada yo lo trato como n. No importa si es 0, si es 1000. La complejidad yo la calculo con respecto a n. Yo no puedo decir que el mejor caso es cuando n vale 0. ¿Ya? Porque entonces el mejor caso es cuando no ejecutan el código. ¿Entiendes? Entonces no tiene sentido. Yo lo que quiero saber es el mejor caso sin importar el tamaño de n. Es decir, aunque n valga 1.000.000, ¿cuál es el mejor caso? ¿Ok? ¿Entienden eso, no? A ver, chicos, ¿entendieron lo que yo estoy hablando cuando me refiero a mejor caso? Que no importa el tamaño del problema. No me pueden decir en una prueba corta, el mejor caso es cuando el tamaño del arreglo es 0, porque el OA no se ejecuta. No, porque yo lo que quiero es el mejor caso cuando el tamaño del arreglo valga n. Es decir, que no me interese el tamaño del arreglo. ¿Ya? Entonces, como acá, en este código que yo digo, el mejor caso es cuando la posición 0 vale 0, porque en ese caso yo salgo de acá al momento. ¿Ya? Sin embargo, el peor caso es que no haya ningún 0 dentro del arreglo, porque entonces tendría que espantarme todo este for. Y nunca voy a entrar ese if. Por lo tanto, tengo que hacer el OA este se va a ejecutar toda y cada una de las veces. Entonces es el peor caso. ¿Se entendió? ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Por el chat, ¿algo que no entendieron? ¿Sí? ¿Se entendió? Súper. Ya, esta va a ser la base de todo. Esta va a ser la base de todo. Esto de hacer el pseudocódigo, ¿cómo se llama? El pseudocódigo, hallar la OA, ¿ya? Y calcular el TN. Esa es la base de todo, porque después lo que tienen que hacer es calcular el ON, que esto es asintótico. Eso lo vamos a ver en la clase de mañana, ¿ya? Que esto es asintótico. Esto me da la cantidad exacta que se ejecuta el OA, y esto lo que me va a dar es como una función que aproxima esto de acá, ¿ya? Que aproxima esto de acá. Y eso lo vamos a ver en más detalle en la clase que viene. Pero si entienden esto, de todas maneras ahí, por supuesto, en la clases prácticas y eso, van a estar viendo cómo hacer esto en diferentes algoritmos. ¿Ya? Es decir, van a tener problemas donde les van a decir, a un pseudocódigo, calcule el OA, calcule el TN y diga la complejidad algorítmica. La complejidad algorítmica se refiere a este que está aquí, que es el que vamos a ver mañana. ¿Ok? Entonces, chicos, si a ustedes les quedó claro hasta... A ver, mañana yo les voy a pasar por acá para repasar lo que vimos hoy. Aquí hay algunos ejemplos. Y el conteo de OA, mejor, peor caso, para repasar. Y después vamos a continuar con la notación O. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, nada. Si ustedes hoy se van de acá, bueno, les iba a decir se van para la casa, pero ya muy probablemente ya están en sus casas. Entonces, si ustedes salen hoy de la clase entendiendo este proceso, ya yo eh, va en la micro, sí, a lo mejor. O a lo mejor están hasta en el súper con el MIDI y unos audífonos puestos. No me sorprendería para nada.
Pero bueno, yo confío en ustedes. Yo creo que están delante de su computadora. O bueno, delante de su móvil, pero prestando atención a lo que le estoy enseñando. Ya. Entonces, a ver, si ustedes salen de acá de la clase hoy entendiendo el proceso este que le estoy describiendo y qué es lo que significa el OA y cómo puedo calcular el TN, bacán, yo me doy por satisfecho. En la clase que viene vemos algunos ejemplos de esto, de mejor, peor caso. Lo que sí quiero que les quede claro es que es con respecto al tamaño de la entrada, tratando al tamaño de la entrada como n. No me pueden decir, y se los vuelvo a repetir porque si yo les repito algo mucho, chicos, es porque créanme que todos los semestres que he hecho es en lo que más se confunde. Y esto precisamente en complejidad algorítmica es lo que más se confunde. Que me dicen, el mejor caso es que el arreglo esté vacío. No, no, porque tú no me puedes decir eso porque yo quiero el mejor caso con respecto a un tamaño de entrada cualquiera. ¿Ya? Yo no quiero el mejor caso con respecto a un tamaño de entrada específico. Y que el arreglo esté vacío es el tamaño de entrada cero. Por lo tanto, te estás amarrando a un tamaño de entrada específico. Y yo quiero que tú me des una función con respecto a un tamaño de entrada variable. Es decir, que sea n. Por lo tanto, si hacen eso en la prueba corta o en la cátedra o algo así, ya saben que ahí pierden todos los puntos. ¿Ok? Ustedes lo que tienen que decirme es, con respecto al tamaño de entrada n, la función para el mejor caso es esta. ¿Ya? Es una función constante. ¿Por qué? Porque el mejor caso es cuando vale ser el primer elemento y por lo tanto salgo al tiro, no se ejecuta nunca el OA, o se ejecuta una vez solamente el OA y listo. ¿Ya? De hecho, en este código de acá, yo puedo definir como OA esta comparación de acá. ¿Ya? En vez de decir que el OA es este print de acá, tendría más sentido hacer la comparación esta como el OA. ¿Ya? Decir que este es el OA. Igual a 0. ¿Ok? Porque fíjense que cuando encuentro un 0 en la primera posición, este no se ejecuta. Sin embargo, esto siempre se va a ejecutar al menos una vez. Por lo tanto, yo le encontraría más sentido decir que el OA es esta comparación de acá. ¿Ok? Este va a ser el OA. Entonces, generalmente eso es lo que ustedes tienen que buscar. ¿Cuál es el OA? ¿Cuál es no sé, la comparación que siempre se está haciendo? ¿O cuál es la instrucción que siempre se está ejecutando? Entonces, dado ese OA, ¿cuántas veces se va a ejecutar con respecto a el tamaño de entrada? Bueno, en el mejor caso aquí no importa el tamaño de entrada, es decir, no es relevante el tamaño de entrada porque siempre, si es 1.000 millones o 2.000 millones, es lo mismo, no importa porque siempre va a salir en la primera posición. Sin embargo, si el tamaño de entrada, en el peor de los casos, el tamaño de entrada sí va a influir, porque el peor de los casos es que no haya ningún cero, por lo tanto, va a tener que ir por cada uno de los elementos del arreglo, por lo tanto, el peor caso va a valer. Si ustedes entienden esto y se quedaron con esto, yo me doy por satisfecho en la clase de hoy y la dejamos acá. Entonces, nada, yo por hoy voy a dejar de grabar. Aquí vamos a dejar la clase de hoy. Y, eh, y nada, chicos, los que están viendo el video, que estén muy bien. Nos estamos viendo en una nueva clase. Chao, chao.